Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a nuestra masterclass de hoy miércoles 14 de mayo del año 2025. Una masterclass que promete, como todas las que hemos presentado en los últimos días, en los últimos meses y en años anteriores, y lo que resta también, porque ahora es que faltan masterclass y todas tienen un nivel de excelencia para nuestra audiencia. También queremos brindarle y darle gracias a Dios Padre primeramente por permitirnos estar en este momento y, como diríamos, unidos. Gracias a cada uno de ustedes que se han unido esta noche para compartir este conocimiento que nos trae nuestro ponente. Y al finalizar nuestra masterclass, tenemos también, pues, un momento para entregar las membresías de las 5 que están previstas para hoy. Así que les invitamos a que se queden hasta el final. Vamos entonces a dar inicio con esta estupenda masterclass para el día de hoy. Ya habíamos visto el tema. Entonces, y a través de ese tema o partiendo de ese tema, que es el arte de fallar, según la Real Academia Española, de latín afflare, en el ámbito jurídico, fallar es decidir, determinar un litigio, proceso o concurso. También nos contempla la RAE, que viene de falla, de no acertar o equivocarse. No conseguir una persona los resultados esperados, no cumplir con las expectativas. Esto es lo que nos indica la RAE. Y nuestro disertante nos entrega el tema el arte de fallar. Y si fallar es un arte, ¿qué provecho entonces nos entrega esta masterclass? Transformar la percepción negativa del fracaso y convertirlo en una herramienta de aprendizaje y crecimiento. Es lo que nos va a entregar nuestro ponente. Y vamos a conocerlo y quién es el encargado de entregarnos esta maravillosa masterclass. Él es promotor de bienestar, coach organizacional y de vida, consultor y asesor empresarial, neurofacilitador, conferencista internacional, locutor, certificado como practicante de programación neurolingüística, docente universitario durante 30 años. También director académico del Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social CIEDIS, presidente de la Academia Venezolana Rotaria de Artes y Letras, director y gerente en importantes empresas por más de 40 años, productor y locutor del programa Happy Hour Radio, transmitido por Radio Sintonía 1420 AM en Caracas, productor y locutor del programa Café con Sergio Radio, transmitido por Radio 104.5 FM en Barquisimeto, embajador de las fundaciones Mochila de Sueños del Joven Simón y Venezuela Sin Fronteras, miembro del Rotary Club Baruta Las Mercedes y también desde hoy miembro de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. He ahí nuestros ponentes. Amigas y amigos, señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas a Sergio Sequera Yepes. Sergio, bienvenido. Adelante. Gracias, gracias Martín por tu presentación. Eh, un placer, un honor para mí compartir con ustedes esta noche en un tema que nos afecta a todos de alguna manera, porque como bien tú decías en tu presentación, eh, fallar tiene varias acepciones, pero la que queremos utilizar el día de hoy es
ese fallo, ese equivocarnos, ese errar, ¿cómo lo podemos transformar en éxito? ¿Cómo podemos hacer que ese fallar, que ese equivocarnos se convierta en algo a nuestro favor? Ya la presentación se está, me avisan por favor cuando ya Está la puedan cargando. ver. Ajá, ya va. Ya está cargando. Listo, ahí está. Ok, Muy ahora sí, bien. ahora sí. Entonces, esa es la visión que queremos dar a nuestra conferencia el día de hoy. El arte de fallar y cómo transformar los errores en éxito. Porque todos fallamos. Los únicos que no fallan son los que no hacen nada. Y todos tenemos la posibilidad, inclusive, yo voy más allá, todos tenemos la oportunidad de equivocarnos. Y para comenzar, vamos a hablar de la psicología del fracaso, porque en muchos casos el cerebro interpreta los errores y interpreta el equivocarnos o interpreta el fracaso de una forma que si no la manejamos, si no aprendemos a controlarla, en vez de convertirse ese error, en vez de convertirse ese fracaso en una oportunidad de mejora, se puede convertir en algo grave para nosotros. ¿Por qué? Porque el cerebro a través de la amígdala, sí, que es el centro de las emociones, percibe el fracaso como un peligro, activa el miedo, activa la ansiedad. Uno de los miedos más comunes que probablemente todos los que estamos aquí lo hemos vivido alguna vez, que es el miedo a hablar en público. ¿Y por qué nos da miedo hablar en público? Por el miedo a equivocarnos, por el miedo que se nos olvide lo que vamos a decir, por el miedo de que aburramos a la audiencia, etcétera. Hay otro elemento dentro de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal, que es la que decide esa toma de decisiones y esa capacidad de aprendizaje. Entonces, cuando enfrentamos el error, fíjense el término que estoy utilizando aquí, enfrentar el error, no evadirlo, no buscar culpables externos, enfrentarlo, asumirlo. Eso es lo que te va a permitir reflexionar, eso es lo que te va a permitir adaptarte, eso es lo que te va a permitir ajustar estrategias, cambiar la estrategia para alcanzar el objetivo. Otro elemento importantísimo, el sistema de recompensa, ¿verdad? La dopamina. Si aprendemos a ver entonces los errores como oportunidad de aprendizaje, como oportunidad de crecimiento, como oportunidad de transformación, entonces activamos esos circuitos de motivación en vez de ese circuito de frustración que generalmente ocurre cuando nos equivocamos. Y entonces, ¿cómo el cerebro va interpretando estos errores y este miedo al fracaso? Fíjense, primeramente un modo de defensa. El cerebro activa ese modo de supervivencia, alerta, alerta. Blo- Cuando eso sucede, se bloquea la creatividad, ese pensamiento flexible que es indispensable, ya vamos a profundizar en esto del pensamiento flexible, que es indispensable para poder asumir el fracaso, el error, la equivocación como una inmensa oportunidad de aprendizaje. Inclusive al final de la ponencia vamos a recordar algunos casos, muchos de ellos muy conocidos, de personajes célebres, cómo aprovecharon el error, cómo aprovecharon sus equivocaciones para poder crecer y para poder ser exitosos. Otro efecto, la parálisis por miedo, ¿sí? Si no decido, no me equivoco. Si no actúo, no me equivoco. Pero les cuento algo. El no decidir siempre será tu peor decisión. Por eso les decía al comienzo, date la oportunidad de equivocarte. Date la oportunidad de equivocarte. No pasa nada. No pasa nada. Asúmelo como una oportunidad de aprendizaje,
Cuando aprendimos a montar bicicleta, los que estamos aquí, que alguna vez aprendimos a montar bicicleta, ¿cuántas veces las rodillas raspadas, verdad? Para que mamá nos pusiera aquel líquido rojo. Se me va a caer un poquito la cédula, pero algunos se van a acordar, mertiolate, ¿verdad? Con solo mostrarte la paletica, yo creo que ya se te curaba todo, del ardor que producía eso. Te caías de la bicicleta y ¿qué pasabas? Mertiolate, te raspabas y te volvías a montar en la bicicleta. Estabas patinando, te caías y te volvías a parar. Un bebé cuando está aprendiendo a caminar, aquellas que me están escuchando, que son madres o que son padres, cuando ese bebé está aprendiendo a caminar, se va a caer, se va a caer, va a dar pe- sus primeros pasitos, primero se va a sostener de la mano de alguien, se va a sostener de un mueble, hasta que llega un momento que se suelta y da sus primeros pasos solo. ¿Qué sucede si cuando ese bebé se cae, la madre o el padre lo toma en brazos para que no se vuelva a caer? Bueno, no va a aprender a caminar, tan sencillo como eso. Entonces, tenemos que combatir esta parálisis por miedo, ¿verdad? Que si decidimos y nos equivocamos, si actuamos y nos equivocamos. ¿Y cómo revertimos esto? Reprogramando esa percepción del error, ¿sí? Como un paso necesario en el aprendizaje. Ensayo y error. Voy mejorando, voy aprendiendo. Por eso estamos donde estamos, por eso nos podemos comunicar a través de Zoom, cada uno desde su computadora o desde su teléfono, desde su tablet, eh, cómodamente sentados, algunos tomándose un café, un jugo o cualquier otra cosa o comiendo algo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que podemos ver, porque alguien lo creó, porque alguien lo desarrolló y seguramente pasó por diferentes etapas de equivocaciones, de errores. ¿Y cómo podemos entonces entrenar el cerebro para afrontar el fracaso? Fíjense qué hallazgo tan maravilloso. Podemos entrenar el cerebro para afrontar el fracaso. Una de las formas es el reencuadre positivo. Cambia esa narrativa interna, ese diálogo interno de ver el fracaso como que yo no sirvo para eso, soy un desastre, eh, mejor me dedico a otra cosa, yo no voy a seguir en esto. Cambia eso, cambia ese lenguaje, cambia esa narrativa interna y ve el fracaso como un ensayo, como un ensayo. La exposición gradual, ¿qué es esto? Acostúmbrate a pequeños errores para reducir el miedo. Ve el error, ve la equivocación como algo natural, no como una muestra de que eres un incapaz. No, si te equivocas es porque estás haciendo algo. Si yerras es porque estás haciendo algo. Las prácticas como el mindfulness, por ejemplo, eso te ayuda a reducir esas tensiones, esa activación de la amígdala ante el fracaso. ¿Sí? Háblate, internaliza, conversa contigo mismo, no le tengas miedo a estar contigo. Háblate, pero háblate bien, háblate bien. Puedes ser autoexigente, sí, claro, pero no tienes por qué decirte que es un fracaso, que no sirves para nada, etcétera, etcétera. No, velo de esa forma como te lo estoy presentando. Entonces, el fracaso no es una señal de que eres un incapaz, es una oportunidad de crecimiento. ¿Y qué tal si lo vemos así? Es un reencuadre total de lo que culturalmente y tradicionalmente nos han dicho. Y probablemente en alguno de los casos puede ser algo que viene de la infancia, ¿sí? Eh, esa profecía autocumplida, ¿verdad? Ese efecto Pigmalión, del que a lo mejor unos padres te decían, tú no sirves para eso, tú no sirves, tú no vas a hacer nada, vas a ser un fracaso en la vida. Y eso se puede convertir en eso, en la profecía autocumplida, en positivo o en negativo. Pero eso se puede revertir, por supuesto que se puede revertir.
Entonces, si entrenamos nuestro cerebro para aceptar el fracaso como algo natural, como parte del aprendizaje, como parte del crecimiento, entonces podemos convertirlo en un aliado importantísimo para nuestro desarrollo personal. ¿Y cuál es entonces ese impacto emocional y cuál es la importancia de tener una mentalidad flexible? Sí, salirnos de la jaula, salirnos de la caja, tener pensamientos disruptivos. Si no hubiese cualquier cantidad de personas a lo largo de la historia con pensamientos disruptivos, con pensamientos flexibles, todavía a lo mejor estuviéramos viviendo en las cavernas o estuviéramos frotando piedras para hacer fuego, ¿sí? Entonces, el impacto emocional del fracaso puede ser muy profundo, pero también es una inmensa oportunidad para el crecimiento. Y así es que los invito a que lo veamos, porque cuando enfrentamos el error, ¿qué es lo que generalmente sucede? Sentimos frustración, sentimos ansiedad, sentimos miedo en cualquier actividad, como estudiantes, como profesionales, en cualquiera de las actividades que desarrollamos, inclusive como padres, seré una buena madre, seré un buen padre, seré un buen trabajador, seré un buen estudiante, seré un buen ciudadano, puedo con eso, no puedo con eso. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque el cerebro interpreta los fracasos como amenazas. ¿Como amenazas a qué? Como amenazas a tu autoestima, como amenazas a tu seguridad. Y si tu autoestima no está desarrollada adecuadamente y de una forma equilibrada, cualquier cosita va a ir minando esa autoestima. Si esa autoestima es endeble, cualquier cosa la va a torpedear, la va a torpedear. Y entonces puedes caer en ese estado, ¿verdad? De ataraxia, de que no puedes con nada, de que no sirves, de que eh, yo voy a sentarme aquí, no sé, a esperar la muerte. ¿Y cuál es la invitación? A revertir todo eso. Entonces, ¿cuál es la clave para transformar esta experiencia en algo positivo? Desarrollar mentalidad flexible, una mentalidad abierta, una mentalidad que te permita ver cosas que hasta ahora no has visto o ver las cosas de una forma diferente. ¿Y cuál es el impacto emocional del fracaso? La frustración y la autoexigencia. La autoexigencia está bien, por supuesto, pero no una autoexigencia exacerbada, exagerada, donde me doy látigo y me doy, y porque yo puedo con más, y puedo, y puedo, y puedo, y puedo, y llega un momento que realmente no puedes, porque estás haciendo cosas irreales. Es preferible, como hablábamos anteriormente, que des tus pasitos de bebé, que pasito a pasito vayas acercándote a tu objetivo, pasito a pasito, no importa. No importa la velocidad, lo que importa es la dirección. Siempre enfocado en lo que quieres lograr. La ansiedad y el miedo también es parte de ese impacto emocional que te genera el fracaso. El temor a repetir errores te puede generar entonces esa parálisis en la toma de decisiones. Yo como docente universitario, este año estoy cumpliendo mis primeros 31 años en la docencia universitaria. Tengo estudiantes que a lo mejor me cuentan, dice, profesor, vi tal materia con tal profesor, pero me raspó, por supuesto. El estudiante generalmente dice, me raspó, el profesor me raspó. La tengo que repetir, pero no la voy a volver a inscribir con ese profesor, porque si la vuelvo a inscribir me va a volver a raspar. O sea, él ya decretó su incapacidad, pero ahí sí no es el error como oportunidad de aprendizaje, sino que él se resignó. O sea, yo voy a buscar un profesor menos exigente porque con un profesor exigente no puedo aprobar la materia. Entonces el temor, en este caso, sí,
el miedo a que vuelva a quedar aplazado en la materia, entonces busca otras opciones. Otro impacto emocional del fracaso, la desmotivación, porque cuando no manejas bien el fracaso, entonces ese afecta tu autoconfianza y afecta tu deseo de seguir intentando. Y como se dice popularmente, tiro la toalla o, o tiro tierrita y no juego más, porque ya no puedo con esto. ¿Y cuál es entonces esta importancia de tener una mentalidad flexible? Que al final es lo que quiero invitarlos a que trabajemos en esto, en desarrollar una mentalidad flexible. Te permite reinterpretar el error, te permite ver los fracasos como una parte natural del aprendizaje. No pasa nada. La analogía que les estaba haciendo con el muchacho que está aprendiendo a montar bicicleta o aprendiendo a patinar o a montar caballo o lo que sea, se cae, se levanta y sigue otra vez hasta que lo logra, hasta que lo hace. Entonces, el error, el equivocarnos, quiere decir que estamos haciendo, que lo estamos intentando. Y si lo asumimos así, ¿qué podemos hacer mejor la próxima vez? La adaptabilidad, esa mente flexible, te permite entonces ajustar tus estrategias en lugar de aferrarte a lo que no funciona. Recuerda, tu objetivo, ¿sí? Foco en tu objetivo, lo que quieres lograr. La estrategia es lo que tienes que hacer para lograrlo. Si el plan A no funciona, activas el plan B. Si no funciona el B, el C. Pero de alguna forma logras el objetivo. La autocompasión, aprender a tratarte con amabilidad, hablarte con amabilidad, con cariño, con respeto. No seas tan autoexigente, no te agredas, no te trates mal. No eres un incapaz, no eres un inútil, no eres un fracasado. Simplemente te equivocaste. Simplemente lo puedes hacer mejor. Simplemente lo puedes hacer mejor. Y por supuesto, la resiliencia emocional, esa capacidad de mantenerte motivado y de aprender de cada tropiezo. Cada vez que te tropiezas es una oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez. ¿Cómo podemos desarrollar entonces esta mentalidad flexible? Primero, cambia esa narrativa interna. En lugar de decirte, fallé, me equivoqué, erré, aprendí algo nuevo. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aprendí algo nuevo. Acepta la incertidumbre. No todo lo puedes controlar y eso está bien. Y eso está bien. Como yo siempre le digo a mis estudiantes de planificación estratégica, tú no puedes evitar que llueva, pero puedes evitar mojarte. Y entonces, enfócate en lo que puedes controlar. No te enfoques en lo que no puedes controlar. ¿Para qué te vas a molestar si llueve o no llueve? Si está lloviendo, bueno, sacas un paraguas, sacas un impermeable, o esperas que escampe, o sales y te mojas, pero decides algo que esté bajo tu control, lo que no está bajo tu control, ¿para qué te vas a afectar por eso? ¿Para qué te vas a molestar por eso? Practica ese pensamiento de crecimiento. Cada error, escúchame bien, cada error te acerca más al éxito. Cada error te acerca más al éxito. Es una cuestión de reencuadre. Les voy a contar una pequeña y corta anécdota justamente con una estudiante, una buena estudiante, que en una evaluación sobre 20 puntos me sacó 0,7. Y yo hablando con ella le dije, ¿qué significa para ti este 7? Bueno, profe, que me raspó. Yo le digo, "Ta, analízate. ¿Qué significa para ti este 0,7? Que no estudié. Y así estuvimos pasando un rato hasta que yo le dije, 0,7 significa que tienes 13 puntos de oportunidad de mejora. Ella se me quedó viendo y dijo, profe, nunca lo había visto así. Bueno, míralo así.
Mientras más lejos estés de la meta, mientras más lejos estés del objetivo, más oportunidad de crecimiento, más oportunidad de mejora tienes. Y rodéate de perspectivas diversas. Escucha otros puntos de vista. Mejora tu capacidad de adaptación. Analiza, escucha, lee, desarrolla tu pensamiento crítico, tu pensamiento analítico. Y como les dije, algunos ejemplos que quería compartir con ustedes de casos emblemáticos, de casos de personajes muy reconocidos. Y este de Tomás Alva Edison, eh, inventor del bombillo, él en alguna oportunidad dijo, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer un bombillo. Fíjense la capacidad de reencuadre de un genio como Tomás Alva Edison. Y fíjense estos otros ejemplos de personajes conocidos. La señora Rowling, autora de Harry Potter, eh, enfrentó cualquier cantidad de rechazos por parte de las diferentes editoriales, inclusive la que le editó por fin Harry Potter, le solicitó, y es la razón por la que ella no utiliza su nombre completo, sino las iniciales, porque le dijo, es que si ven que es una mujer la que escribió el libro no se va a vender. Entonces ponga solamente las iniciales y es por eso que ella se identifica así. Vivió momentos muy difíciles, atravesaba una crisis personal con un divorcio muy desagradable, pero ella siguió adelante. Harry Potter hoy es un fenómeno global. En algún momento fue una de las mujeres más ricas del mundo. eh, Tiene una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares. Michael Jordan, para muchos no solo el mejor basquetbolista de la historia, sino el mejor deportista de la historia. ¿Y sabían que Jordan fue excluido del equipo de baloncesto de su escuela? Porque no tenía talento para jugar al básquet. Pero Michael, en vez de rendirse, entrenó más y más y más hasta convertirse en lo que es una leyenda, probablemente el más grande. Y esa frase que está allí en esa imagen eh, es una frase fabulosa donde él dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y los he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso por lo que tengo éxito. Una frase realmente impactante y más viniendo de quien viene. Otro genio, Walt Disney, fundador de lo que es hoy la corporación de entretenimiento y de servicios más importante del mundo, fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad, fue rechazado por eh, agencias de publicidad, estuvo en la bancarrota con sus primeros emprendimientos y entre otras cosas nos regaló esta frase, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y para finalizar, los dejo con esta frase realmente impactante de Steve Jobs, eh, genio creador de Apple, hoy en día una de las empresas más valiosas y más importantes del mundo. Y fíjense esto tan interesante y a la vez tan curioso que dijo Jobs. Mi modelo para el negocio son los Beatles, porque eran cuatro tipos que mantenían las tendencias negativas de cada uno bajo control. Se equilibraban entre sí y el total era mayor que la suma de las partes. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios sobre este tema tan maravilloso
el arte de errar. Gracias, Sergio Sequera. Excelente, muy bueno, excelente. Qué maravilloso cuando nos presentan temas, pues, basados en la experiencia y en lo que llamaríamos nosotros en ese día a día. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bienvenida Neida Contreras, Henry también bienvenido. Lorena, excelente, también gracias por estar con nosotros. Jocelyn Ferrer, Génesis, qué bueno. Génesis Colina también. Henry, adelante, tienes la palabra. Hola, hola, bueno, ante todo, muy buenas noches, de verdad que agradecido con las 5. Y bueno, con Sergio, gran amigo, muy buena ponencia. Y el tema, bueno, súper fascinante porque definitivamente tenemos que fallar, tenemos que errar, tenemos que caernos, pero eso sí, lo más importante de todo esto es levantarnos, levantarnos. Te caes 1000 veces, bueno, 1000 veces tienes que levantarte. Entonces, muy buen consejo, muy buenos tips, grandes, famosos, por supuesto, para poder llegar a ese éxito. Me quedo con esa frase última de Michael Jordan, de que tuve que fracasar para poder tener éxito. Entonces, el éxito no va a llegar de la nada, no va a llegar tan fácil. Yo creo que no, estamos acostumbrados a luchar, a perseguir nuestros sueños y de repente así como que muy fácil no tiene tanto gusto como cuando uno la ha sudado y llegas a la cúspide. Las grandes personas que han llegado al Everest, que han cruzado, qué sé yo, el desierto, que han compartido equipo entre 1000, 2000, 3000 participantes de un maratón mundial y ha ganado, o sea, y no importa. En una oportunidad tuve la oportunidad de participar y llegué de número, no me acuerdo, creo que llegué de número 200, 300, ¿no? Un maratón. Y entonces tú sabes que uno publica en las redes sociales y siempre o nunca falta el que te va a criticar. Oye, pero llegaste de 200, casi llegaste de último. Bueno, mi hermano, yo le dije así muy claramente, le dije, mira, por lo menos llegué de 200. ¿Tú en qué lugar llegaste? Ah, no llegaste a ninguno. Entonces yo participé, yo pude hacerlo. Usted no lo logró, no lo hizo, bueno, allá usted. Pero entonces siempre hay esas personas que tú sabes que los atrapasueños, ¿no? Los matasueños, le diría yo. Entonces, Sergio, de verdad, gracias por esta bonita ponencia y nos pone a reflexionar, a seguir luchando y a seguir avanzando nada, caminar por nuestros sueños, más nada. Gracias, gracias, Henry. Desde Ecuador para el mundo. Eso. Tenía el micrófono silenciado. Por cierto, que Henry escribió por aquí que le interesa pertenecer a las 5. Entonces, pertenecer. Vamos a cerrar aquí el micrófono de la doctora Alejandrina, que debe ser que es selectiva. Entonces, Henry estaba comentando de pertenecer a las 5. Es un venezolano. Qué bueno que estás en Ecuador, compartiendo en otras tierras, Henry. Después te voy a poner en contacto, por ahí está la doctora Dilia Cedeño, que está en Ecuador. También te voy a poner en contacto con ella para que ya vayamos trabajando en este punto. Génesis Colina dice, bravo maestro, aplausos. La doctora Alejandrina dice, agradecida, excelentes enseñanzas. Marbella, qué bueno tenerte con nosotros. También tenemos por ahí una conversación, Marbella, desde Maracay. Saludos, Sergio, y a todos. Neida Contreras, felicidades, Sergio, me encantó. Por aquí hay una pregunta que me hicieron al interno. Sergio. Bueno, también Lorena levantó la mano. Vamos a cederle a Lorena la pregunta y después vengo a la pregunta que me hicieron por el interno. Lorena, adelante. Bueno, es que hay dos Buenas, Lorenas. buenas En- tardes buenas tardes desde México. Creo que en otros lugares ya es de noche, aquí todavía sí. es de tarde. La verdad no quise escribir porque no me quise ir con la inquietud de felicitar al ponente,
Definitivamente es un mensaje muy importante el que hoy me deja en lo personal. Es verdad, estamos acostumbrados a los dieces. En México, bueno, los dieces es la calificación pues excelente, ¿no? Estamos acostumbrados a querer llegar primero, porque siempre nos dicen que hay que llegar primero, ¿no? Eso es así como que algo que nos tatúan desde muy pequeños, ¿no? Entonces, esto es algo maravilloso, ¿no? La manera en que la expuso, la manera en que lo comenta, las reflexiones que deja, es algo muy, muy, muy maravilloso, muy importante. La verdad, yo me lo quedo, porque efectivamente cuando llegas en último lugar, pues llegaste, ¿no? Y lo hiciste más que aquel que no lo intentó. Entonces, muchas gracias. De verdad le agradezco al ponente, le agradezco a Cinco por estas conferencias tan bonitas y que dejan bastante, ¿no? Definitivamente muchas felicidades y muchas gracias desde México. Muchas gracias, Lorena, Gracias. por tus palabras. Gracias, Qué bueno. gracias. Gracias. Brenda, ya permite un momentito para leer lo que tengo por aquí. Bienvenido, doctor Santa María. Gracias por estar con nosotros. Otro ponente que viene por allí. Ya vamos por allá, Brenda. Por aquí preguntan, Sergio, ¿qué recomienda usted que es la emoción con la que deberíamos asumir el fracaso? Así de manera consciente. Qué interesante, ¿no? Qué Sí, interesante. sí, el fracaso lo deberíamos ver con esperanza, con motivación, con ánimo. Por eso les mencioné varias veces la autoestima, la importancia de tener una autoestima equilibrada, bien desarrollada, bien sólida, para que el fracaso no te derrumbe, sino que el fracaso se te convierta en un reto. Sí puedo. Y aquí voy otra vez. Y aquí voy otra vez. Las veces, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. Exacto. Acuérdense lo que decía Tomás Alva Edison, ¿no? 999 formas de cómo no se hace un bombillo. A la número 1000 lo logró. Ujú. Así es, gracias, Sergio. Ahora sí, Brenda, adelante. Brenda Morla. Gracias, gracias. Muchas felicitaciones. También me encantó la ponencia del doctor, del señor Sergio. y Sergio. Y recuerdo cuando tocó el tema de Tomás Edison, que fue una pregunta que le hicieron, no recuerdo si un periodista o qué. ¿Qué se siente haber fracasado tantas veces? Creo que eran más de 1000, no sé, no recuerdo. Y él tranquilamente contestó: no fracasé tantas veces. Fueron tantos intentos y al fin el bombillo, con una tranquilidad que daba, que uno recuerda, ¿no? Entonces, me encantan estos temas, me encantan, porque he aprendido también de la vida que hay que levantarse, cada vez y cuando hay que levantarse. Más cuando uno convive con una persona negativa. Me encantan estos temas y le agradezco muchísimo. Gracias, Brenda. Muchas gracias, Brenda, por participar y por estar aquí. Gracias a Muy usted. bien. Voy a continuar. Marbella comenta, Sergio, qué bueno el arte de errar. Definitivamente, vivir es un arte. Y yo comparto por acá una máxima en mis premisas de vida, que comenté, por cierto, en la conferencia del sábado 3 de mayo, una mirada, elijo decir, lo logré o aprendí. Una mirada, una perspectiva más amplia. Esa es la idea. Qué bueno también, gracias Marbella, por cierto, Marbella. Por allí también viene tu membresía de las 5. Manuel Sandoval dice lo siguiente, buen tema para seguir afianzando la confianza, reflexivo e invita a seguir enfrentando los desafíos. Excelente. Marbella también dice saludos, abrazos, libro recomendado, siguiendo la dinámica de la conferencia de Sergio, El poder de la mente flexible. Oye, hay que buscarlo. Hay que buscar ese libro. Vamos a trabajarlo, doctora Dilia. Tenemos por allí un equipo y un grupo maravilloso de
la ventana cultural y educativa. Bueno, educativa y, educativa y cultural, es así. Por aquí yo sí puedo, es así. Excelente, con esperanza y motivación. También lo que comentan por aquí de la pregunta que hicieron. Jocelyn también comenta. Ah, Jocelyn, bienvenida. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta para nuestro ponente? Vamos a ver quién tiene una pregunta o quién desea también acotar un poco más de lo que nuestro ponente nos ha comentado. Jocelyn dice también una disertación importante para refrescar las experiencias. Adelante, Jocelyn. Y después Marlon Sanabria. Sí, feliz noche para todos, feliz tarde para los que todavía es de tarde, o feliz mañana para los que nos puedan mirar en diferido en horario matutino. Pues realmente para mí estaba duchándome apuradita, pero no perdiendo la oportunidad de escuchar. Y es que efectivamente, Sergio, refrescar nuestra mente, refrescar nuestros conocimientos y refrescar nuestras experiencias es lo que nos va a permitir avanzar, porque no se trata de fracasos, se trata de aprendizajes. No se trata de puertas cerradas, sino de nuevas oportunidades. No se trata de espacios pequeños, sino de expandirnos para llegar al lugar grande donde realmente nosotros queremos estar, porque todos tenemos las capacidades, todos tenemos las mismas oportunidades. Hay personas que en alguna oportunidad me decían, no, pero es que no todos tenemos las mismas oportunidades, porque no todos podemos estudiar una carrera o no todos podemos estudiar, llegar a una empresa importante. Pero yo siento y difiero de ese pensamiento porque las oportunidades las creamos nosotros. Las conexiones llegan a nosotros de forma extraordinaria cuando nosotros estamos enfocados en la meta. Y efectivamente vamos a tener tropiezos porque ninguno de nosotros es 100% perfectible. El único ser perfecto para mí era Jesucristo y realmente ninguno de nosotros ni siquiera podemos llegar a ser la mitad como fue él. Pero cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, tiene una visión, tiene un sueño en su corazón. Yo soy amante de los sueños. Yo siento que todo lo que llega a nuestro pensamiento a través de los sueños es porque Dios ya lo colocó allí y es porque Él nos va a llevar y nos va a respaldar y nos va a capacitar, y la capacitación también necesita tener esos tropiezos, tener esas puertas cerradas, esas fallas para poder llegar a la perfección. Entonces, a mí no me queda más que agradecer la oportunidad de conocerte, de escucharte, de escuchar las opiniones de cada uno de los que está aquí presente y de decirles que sigamos adelante, porque si estamos aquí y todavía sentimos en nuestro corazón que nos faltan cosas por conocer, por experimentar, por vivir, no nos limitemos, porque no existen límites. Los límites están aquí en nuestros pensamientos y todos nosotros somos capaces de lograr lo que realmente anhelemos cuando nos enfocamos, cuando tengamos la disciplina y cuando le digamos al mundo, he aquí que yo estoy, yo soy y yo puedo. Así es. Gracias. Gracias, Gracias. Jocelyn, por esas reflexiones tan maravillosas. Muy bien, Marlon Sanabria, adelante. Bueno, primeramente felicitar a Sergio, sí, nos ha gustado a todos, de verdad. Muy interesante, trajo ejemplos maravillosos también. Sergio, yo quería preguntarte, ¿tú recuerdas cuando estabas niño o en temprana juventud, cuándo fue la primera vez que fracasaste? ¿Cómo manejaste en ese momento esa sensación de temor, de fracaso? ¿Y cómo después, cuando fuiste creciendo y sumando herramientas, cuál es la diferencia entre ese Sergio que una vez sintió temor, miedo o frustración por el fracaso y este Sergio que tenemos hoy día acá? Sí, tú sabes que una de las armas más poderosas para manejar el fracaso es el sentido del humor. Y recuerdo
yo era, bueno, sigo siendo gordito, con unos añitos más, pero cuando estaba en primaria era gordito y además soy zurdo. Entonces me acuerdo en educación física, que todavía en aquella época la educación física era presencial y no digital, eh, teníamos una prueba de salto alto y entonces primero salté al revés porque como soy zurdo y en vez de caer en la colchoneta caí en el piso. Y yo lo que hice fue reírme de mí mismo. Y yo le decía a los compañeros, porque a ver quién más lo podía hacer. En vez de ponerme a llorar o algo de eso, recuerdo, tendría 8 9 años, de una vez me levanté, vamos a ver quién más puede hacer eso, caer en el suelo sin llorar. Bueno, y todo el mundo lo que hizo fue reírse. Pude haberme quedado en el suelo quejándome o avergonzándome porque en vez de caer en la colchoneta caí en el piso. Pero, en fin, el sentido del humor me ha servido a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida, porque para todo, realmente el sentido del humor es un arma poderosísima. Y además, cuando logramos desarrollar la capacidad de reírnos de nosotros mismos, más todavía, porque no te vas a aburrir nunca. Está bueno, es verdad. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Marlon. Gracias No por te estar pido Gracias, tu respuesta. Marlon, Sí, sí. también. Bueno, vamos a leer los mensajes que quedan para entregarle entonces el certificado de reconocimiento a nuestro gran amigo Sergio. Eh, Voy a explicarle después la dinámica. Después dejamos de grabar para comenzar a otorgar los certificados de membresía de las 5. Hay sorpresas, ya van a ver. Entonces, no bueno, vamos a leer los mensajes rápidos que tenemos por aquí. Viviana compartió el libro, así que aprovechen de descargarlo. ¿Ah? Está allí, El poder del pensamiento flexible. Gracias, Viviana. Wow, qué maravilloso. Marbella dice una mirada fresca que nos invita a seguir reflexionando y ser cada día más conscientes de la forma en que miramos el mundo. ¿Cuáles pensamientos sembramos en el jardín de nuestra mente y cómo podemos aprender definitivamente a mirar el mundo en perspectiva? Gracias, mi querido Sergio. Por aquí risas de lo expuesto también. Jocelyn dice, es como cuando experimentamos el miedo escénico, el miedo de estar en escena no desaparece, pero se gestiona y aprendemos a manejarlo y usarlo de forma positiva. Sí, señor. Edri dice, excelente herramienta, sentido del humor. Marbella dice, sí que sí, el sentido del humor es una gran herramienta. Gracias por tanto, pero por tanto comentarios. Bien, entonces vamos a proceder a entregarle en este momento a nuestro amigo Sergio el certificado de, vamos a ver, me avisan cuando lo puedan ver, por favor. ¿Se puede ver? Está cargando. Ahora sí. Muy bien, excelente. Bueno, Sergio, en nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, otorgarte el reconocimiento por la participación como ponente los miércoles del Masterclass en su quinta edición bajo modalidad online. Gracias nuevamente. Yo sé que lo que siempre traes a las 5 es, yo digo, pura candela. Eso es lo máximo. Gracias por estar entonces también. Dejo de compartir y agradecerles también a todos ustedes los que van a mirar la grabación ya en diferido. Entonces nosotros nos vamos a quedar para proceder con las entregas de las membresías. Nos despedimos entonces. Gracias a todos. Feliz y bendecida noche para quienes van a mirar la grabación. Así que, chao.